Buenos días. Nosotros somos María Jimena Devoto, Ricardo Gregoruti y María Cecilia Paniza. Nuestro trabajo se titula Análisis de elementos metálicos del sitio Laguna Inchauste, Deró, provincia de Buenos Aires. Este trabajo analiza los elementos metálicos hallados en el sitio Laguna Inchauste. Este sitio se encuentra en un cuerpo de agua ubicado en el sector central del área ecotonal húmeda seca pampeana en el partido de Deró en la provincia de Buenos Aires, como pueden observar en las imágenes que se muestran. Forma parte del sistema de lagunas de las Encadenadas del Oeste, una cuenca hidrográfica endorreica constituida de oeste a este por las lagunas Epecuén, La Paraguaya, Venado, Del Monte, Cochicó, Alsina e Inchauste. Esta cuenca separa el piedemonte del sistema de Ventania de la llanura arenosa del noroeste y ha sufrido fuertes modificaciones como producto de la acción humana. El sitio que investigamos en este trabajo fue hallado a fines del año 2017, a causa de la caída de parte de la barranca en un sector de la laguna que dejó al descubierto el entierro de un individuo adulto acompañado de su correspondiente ajuar funerario. Hay que destacar que con respecto a los antecedentes arqueológicos de esta zona, se han registrado abundantes evidencias de la ocupación prehispánica en torno a las lagunas y cursos de agua, datadas entre los 2000 y 3000 años antes del presente, a comienzos del Holoceno tardío. A fines del siglo XIX, con la denominada conquista del desierto, las sociedades indígenas fueron desplazadas y diezmadas de esta región, se instalaron líneas férreas y se emplazaron los primeros asentamientos permanentes. Como les decía, el sitio arqueológico corresponde a un entierro primario de un individuo adulto acompañado de ajuar funerario, que fue adscripto temporalmente a fines del siglo XIX. El esqueleto se encontraba dispuesto con una posición extendida en decúbito ventral, con el rostro girado ligeramente hacia su izquierda, el cuerpo orientado a 196 grados hacia el sudoeste, con un acompañamiento funerario que incluye indumentaria, entre la que se puede mencionar fragmentos de tela y botones, junto con otros objetos, entre los cuales se destacan aquellos elementos vinculados con el apero de los caballos, además de bolas líticas y de metal, aros, anillos y fragmentos de recipientes metálicos. Los análisis en las piezas arqueológicas metálicas fueron realizadas en el LEMIT. En principio se seleccionaron los elementos que se podían analizar, ya que muchos de ellos estaban totalmente oxidados y no fue posible estudiarlos. Los elementos que se seleccionaron fueron la bola de metal, uno de los aros, uno de los anillos, el elemento tubular y un fragmento del estribo. En una primera instancia se procedió a preparar la muestra para luego analizarla en el microscopio metalográfico. Se pasaron las muestras por un cepillo de acero para limpiar todo el óxido y así poder llegar a la superficie del metal. Se realizaron 2 cortes con una sierra en ambas caras y luego se pasaron las muestras por una piedra de desbaste. Para realizar la inclusión de las muestras metalográficas pequeñas, se realizó un preparado de un polímero acrílico autocurable con un monómero de líquido acrílico autocurable. Para preparar la superficie, se procedió a realizar el desbaste, que consistió en pasar el preparado por una batea para pulido con distintas lijas al agua. Finalmente, en la etapa de pulido, se colocó el preparado en un paño de pulido con pasta de diamante de 6 micrones primero, y luego se pasó a otro paño de 0,25 micrones. El primer elemento analizado es la bola de metal. No se le realizaron cortes para observar en el microscopio. Se pesó el elemento, que arrojó 324 gramos, y se pasó la pieza por un cepillo de acero. Se acercó la pieza a un imán y se determinó que la misma no era magnética. Además, se realizó un ensayo de microdureza Vickers, el cual dio una dureza de 9 Vickers correspondiente al plomo. A su vez se determinó la densidad de la pieza y dio un resultado menor a la del plomo, por lo cual se concluyó que sería un elemento de hierro recubierto por una aleación formada por plomo y algún otro elemento.
En el aro de metal se pueden observar los límites de grano de las ferritas y muchas inclusiones no metálicas. Podría corresponder al siglo XIX por la cantidad de inclusiones que presenta y por el gran tamaño de las mismas. La técnica de manufactura consistió en la deformación plástica y se fabricó por un proceso a alta temperatura, ya que los granos recristalizados se pueden ver en el microscopio. En el SEM se pudo observar que se trata de un acero de bajo porcentaje de carbono. En los bordes de las ferritas se observa perlita. Sería entonces un silicato de hierro. Se observa una inclusión muy grande y picos de oxígeno, silicio y hierro. El óxido de hierro no es puro, sino que viene acompañado de otros elementos, fundamentalmente de silicio. En cuanto al anillo, en el microscopio metalográfico la estructura reveló que se lo fabricó por un proceso de fundición que involucra la solidificación de un metal fundido. Se pudieron observar las dendritas de la solidificación. También se ve una segunda fase producto de las impurezas. Las fases con impurezas se observan en espacios interdendríticos producto de la segregación. También se pueden observar rechupes producto de la contracción que se produce del pasaje de líquido a sólido. Esto es típico de la fabricación por solidificación. La composición correspondería a una aleación de cobre con impurezas. En la imagen se ve una inclusión de carbono. El carbono, al no fundirse, va al último líquido que se solidifica. Y una segunda inclusión de sulfuro de zinc. En cuanto al estribo, en el microscopio metalográfico se observaron microrrechupes. A su vez, se pudieron observar estructuras dendríticas. Aparecen fases a partir de impurezas. En este caso se pueden observar dos segundas fases distintas. La fase gris evidencia las últimas zonas que se solidificaron. Aquí se puede observar una estructura dendrítica. El proceso sería solidificación a alta temperatura. Sería un latón, que es una aleación de cobre con zinc. Y en la imagen se pueden observar picos de cobre y de zinc. En esta segunda imagen se observa una inclusión no metálica de sulfuro de zinc. Y por último, el elemento tubular, se ve una fase sobre una matriz y se observa una orientación como si se hubiese deformado plásticamente en frío. Con el microscopio electrónico de barrido pudimos ver que se trata de plata. Los resultados de este estudio proporcionaron información útil para la interpretación del sitio. Los análisis de las muestras en el microscopio metalográfico y en el SEM permitieron conocer la forma en que las piezas fueron fabricadas y su composición. Por las inclusiones observadas y por el gran tamaño de las mismas, se deduce que los elementos habrían sido fabricados en el siglo XIX, ya que en el siglo siguiente se producen avances tecnológicos para disminuir las inclusiones. En cuanto a la composición de los elementos, la bola sería de hierro recubierto por una aleación de plomo con estaño o antimonio, el aro un silicato de hierro, el anillo una aleación de cobre, el estribo sería un latón y el elemento tubular de plata. Existe una similitud con otros entierros asignados a los siglos XVIII y XIX en Pampa y Patagonia, cuyas características presentan algunas semejanzas con el sitio Laguna Inchauspe en cuanto a la materialidad recuperada. En los sitios Reboleo de Arriba, Caepe Malal y Gascón fueron encontrados frenos de caballo, al igual que en Laguna Inchauspe. Además, en Gascón aparecieron aros de metal semejantes a los encontrados en este sitio. El ajuar funerario correspondiente al atalaje de caballos, estribo y freno podría vincularse a una diferenciación social producto del comercio de ganado trasandino, ya que Ventaña constituyó un núcleo estratégico de intercambio interétnico y de cría de ganado. Por último, los elementos tubulares de plata podrían estar indicando un cierto estatus del individuo enterrado. Agradecemos al LEMIT por toda la ayuda que nos brindó para realizar este estudio y a ustedes por su atención. Muchas gracias.